Hay un tema que preocupa a los argentinos, pero no sabemos exactamente en qué punto hemos quedado. Hace un tiempo hablar de una reforma laboral parecía de ciencia ficción. Ayer, sin embargo, la CGT y el gobierno aprobaron una reforma laboral que creen que a fin de año ya estará aprobada en el Congreso. Estamos en línea para hablar de este tema con Sergio Palazzo, titular de la Asociación Bancaria y miembro de la Corriente Federal de los Trabajadores. Hola, Palazzo, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Bernardo? Buen día. Hola, Palazzo, ¿cómo anda eso? Hola, Claudio, ¿cómo andas? Bien, bien, muy bien. Sergio, en realidad estamos un poco desconcertados y queríamos escuchar tu opinión acerca de dónde están parados los trabajadores argentinos después del acuerdo de ayer. Bueno, yo no limitaría el problema solamente a la reforma laboral en materia de los trabajadores, porque está íntimamente ligada a la reforma laboral, la tributaria y la previsional. Exacto. El acuerdo supuesto al que han llegado hay que leerlo, hay que verlo, yo todavía no lo tengo, espero que lo hagan saber los compañeros y creo que tiene que ser el Comité Central Confederal de la CGT el que le dé la aprobación para firmar ese acuerdo. ¿Por qué digo esto? Porque las condiciones objetivas con las que se convocó al Confederal, que fue producto de aquella famosa marcha que uno estaban abajo del palco, otro arriba, sí, y que se amenazó con un paro, esas condiciones objetivas no se han mejorado, porque uno de los puntos era una mejora o un aumento de emergencia para los jubilados. Todo lo contrario, ahora resulta que los jubilados tienen que poner 100.000 millones de pesos que les van a saquear porque le cambian el cálculo del haber jubilatorio. Entonces, ese punto no está resuelto. Se planteaba que se tomaran medidas de protección a la industria ante la pérdida de empleo en el sector industrial. En el presupuesto que ha presentado el ministro Duhovne hace un par de semanas en el Congreso, se incrementa las importaciones un 10% en la Argentina con relación al año 2016, o sea que si teníamos problemas vamos a tener más. El problema de las obras sociales no se ha resuelto, al límite que ni siquiera se cumplen los compromisos del gobierno que había acordado con la CGT en elevar la cápita de los jubilados que se nos pagan las obras sociales, que está congelada del año 2011, imagínense la inflación que hay de aquella época hasta ahora, claro, y que paga por beneficiario que atiende cada obra social 182 pesos promedio, con lo cual tampoco se ha resuelto. Entonces, así es fácil que el gobierno tire 200 cosas que no puede hacer para terminar negociando en su propio espacio y no atender los reclamos. Por eso digo que debe ser debatido este tema en el Confederal, previo a hacer un análisis de lo que se pretende afirmar como reforma laboral. Independientemente de esa reforma laboral, si se han podido suplir o no algunas intenciones del Poder Ejecutivo que eran bastante groseras, yo creo que igual hay que plantearse la necesidad de una movilización porque se está afectando al sector más desprotegido de la sociedad, particularmente cuando se le pretende cambiar el cálculo del haber jubilatorio a nuestros jubilados, que ya de por sí más de la mitad cobra la jubilación mínima, que son 7.500 pesos promedio, contra un número para no ser pobre de casi 14.000 que el propio Estado da. Entonces, que ese sector sea el que pague el ajuste es una barbaridad, y una barbaridad que nosotros no salgamos a la calle por eso. Palazzo, el gobierno intentó presentar el acuerdo diciendo que era un acuerdo beneficioso para las dos partes, diciendo, bueno, las dos partes cedimos. Sin embargo, como escuchándolo y además a partir de la realidad argentina, la agenda era otra, era justamente todos estos pendientes que usted enumeraba. ¿Piensa que dentro del Confederal de la CGT, donde hay distintas posiciones, algunas muchísimo más moderadas y otras como más firmes, se puede dar una síntesis a partir de este acuerdo con el gobierno? Ojalá se dé, pero por lo menos vamos a poder debatir esta circunstancia, porque no es que los dos cedimos. Acá hay un solo sector que cede, el gobierno no cede nada. Si el gobierno no tenía nada, al contrario, el gobierno ha avanzado sobre derechos nuestros. Claro. No ha logrado el objetivo de máxima que tenía, pero todo lo que ha obtenido ha sido en detrimento de los trabajadores, y los trabajadores no han obtenido nada. Si hubieran tenido la intención de una sana discusión, por ejemplo, para preservar el empleo, tendrían que haber tomado una referencia, y es que el empleo, y lo digo desde una cuestión de género, en mujeres hasta 29 años alcanza el 19,5%, y no veo ninguna norma que facilite la creación de empleo para mujeres de hasta 29 años, que son las más castigadas con el nivel de desempleo en la Argentina. Claro. Entonces, no hubo una posición de cómo mejoramos el empleo, no, es cuánto más le saco, y del otro lado cuánto menos me sacás. Pero en definitiva nos sacaron. Acá no hay una justa composición de intereses, hay un solo sector que ganó, que es el gobierno. Palazzo, da la sensación, por lo menos desde afuera, uno esperaba determinadas reacciones de parte del conjunto de la CGT a partir de esta pérdida de derechos. Sin embargo,
uno ve una intención por parte de los dirigentes sindicales de no querer movilizarse, al mismo tiempo que uno ve que el gobierno, en una agenda que parecía prácticamente disparatada para el conjunto de los argentinos, empieza a avanzar en distintos temas. ¿Es posible que la CGT llegue a plantarse y movilizarse, como usted decía? Yo no sé qué va a ser la estructura orgánica de la CGT. Sí, le comento que nosotros el día 20, este lunes, feriado, vamos a hacer un plenario con muchísimos delegados de distintos sindicatos de la corriente, en donde vamos a plantear la necesidad de una movilización para tratar de frenar este avance que va a despojar a los jubilados, a los compañeros que cobran AUH, a los de salario familiar, que todos tienen el mismo sistema de cálculo, y en definitiva van a saquearle 140.000 millones de pesos. Nosotros estamos dispuestos de la corriente federal a salir a la calle con los que podamos salir, con los compañeros que salgamos, de los sindicatos que salgamos, y también en articular con otros espacios sindicales que creo que se pueden sumar a por lo menos a una marcha y llevar nuestro propio proyecto y ser escuchado por los legisladores. Yo no sé qué va a hacer la CGT orgánicamente, sí le puedo decir que nosotros vamos a plantear la necesidad de esa movilización y seguramente nos vamos a estar movilizando cuando se esté en tratamiento parlamentario este proyecto de ley que lleva el gobierno. Palazzo, el triunvirato de la CGT llega hasta fin de año, ¿no? No, el triunvirato tiene mandato por 4 años desde la fecha de comienzo de su mandato, con lo cual recién lleva 1 año y unos meses. Cuando se eligió la conducción tenía que ver con un periodo completo, y el periodo es de 4 años. Y usted forma parte de la CGT como forma parte la corriente, pero no de las principales autoridades de la CGT. A partir de este conflicto que late en la sociedad, ¿puede llegar a haber reformulaciones acerca de la conducción de la CGT? No sé si habrá reformulaciones o no. Creo que la situación propia de los trabajadores es la que puede llegar a plantear una modificación de la estructura actual de poder de la CGT. Esto es que algún día se cansen los trabajadores de este tipo de la falta de confrontación con el gobierno. Mira, yo doy 2 datos, ¿no? Sí. El primer año, 2016 del gobierno, ¿quién pagó el ajuste? Los trabajadores que tuvieron paritarias por debajo de la inflación y con un gobierno que presionó para que no se levantaran las paritarias a los niveles de inflación y para reabrir las negociaciones paritarias para recuperar lo perdido. Inflación del 40%, acuerdos promedio del 33%. 7 puntos en el tema paritario de todos los trabajadores argentinos es una montaña de plata. ¿Quién la pagó? Los trabajadores. Mientras tanto, ¿quién fue el único sector beneficiado? El sector empresario, que subió los precios el 40% y que algunos sectores obtuvieron la eliminación de impuestos como fueron la retención a los granos, disminución en la soja y disminución en la minería. Año 2017, ¿quién paga el déficit? ¿Quién paga el costo? Los jubilados de los sectores más desposeídos. Le van a saquear 140.000 millones de pesos cambiándole la fórmula de liquidación del haber jubilatorio, planes sociales, plan progresar, AUH y asignaciones familiares. Mientras tanto, el sector que va a recibir el beneficio, ¿quién es? El sector empresario, que va a poder blanquear por un lado y que por otro lado va a obtener disminución o quitas de impuestos. Quiere decir que le sacan a los jubilados para que los ricos no paguen impuestos en la Argentina. Ese es el modelo de país que nos plantea este gobierno, y yo no estoy como dirigente sindical, ni como ciudadano, ni como militante político, sindical y del campo popular a soportar esto sin decir nada y por lo menos dar la pelea que tengo que dar. Escucharlo a usted, Palazzo, da cierta tranquilidad, mucha tranquilidad, le diría. Menos mal. Menos mal. Lo que pasa es que uno ve en algunos dirigentes sindicales una actitud muy tibia, justamente con una situación que usted describía que es grave. Está el mito o la realidad de que el gobierno está presionando mucho a algunos sectores sindicales. ¿Es así? Mira, los gobiernos tienen por tendencia a presionar cuando quieren obtener algún tipo de política en consonancia con lo que ellos quieren. Respecto a la presión que vos me estás insinuando, que debe ser la de los carpetazos, yo no creo que sea así, es decir, porque si te presionaran bajo esa lógica, si te presionan bajo esa lógica, al revés, tu sentido de autodefensa es doblar la apuesta. Claro. Pero no lo veo que sea por ese lado. Creo que algunos estarán convencidos de acompañar este proceso y otros quizás no tengan todavía el debate producido o su situación regular de poder confrontar con este gobierno. Igual, por ahí un espacio que puede ser
pequeño o que algunos hasta puedan llegar a tomar testimonial, que uno se plante de esta manera. Yo quiero recordar que en los 90 la estructura orgánica de la CGT, después que pasó un tiempo, terminó siendo una cáscara de nuez vacía porque el que conducía el conflicto social era el MTA en la Argentina. Entonces será cuestión de tiempo, o nos ayornamos todos a confrontar con un gobierno que vino por los derechos de los trabajadores y la calidad de vida de los sectores populares, o me parece que de hecho la legitimación de la articulación de la protesta social va a terminar pasando por otros lados, ¿no? Usted dijo una cosa interesante, Palazzo, que es además el movimiento sindical unido con otros sectores que también padecen la crisis. ¿El plenario de el lunes va a anunciar una fecha de movilización? Mira, más que una fecha vamos a consolidar la posición de que tenemos que movilizarnos y vamos a votar eso. Después la articularemos invitando a otros sectores sociales, como pueden ser las 2CTA, como pueden ser compañeros dentro de la misma CGT que todo el mundo sabe, o por lo menos en nuestro mundillo, en nuestro microclima sabemos que no están muy conformes con lo que se firma en la CGT. Y también creo que hay que convocar a los compañeros y sumarse al reclamo que están haciendo los compañeros de la economía popular, que ni siquiera les han reglamentado una ley de emergencia económica que les significa a ellos el plato de comida todos los días en la mesa, ¿no? Claro. Porque fíjate la secuencia, ¿no? Disculpame que te robe 2 minutos. Sí, tranquilo. Fíjate la secuencia. Yo explicaba recién, el primer año lo pagaron los trabajadores asalariados, el segundo, el ajuste. El segundo año lo pagan los sectores más desprotegidos, que son AUH, jubilados. Quiere decir que el tercero lo pagan entonces los planes sociales. Claro. Porque vamos manoteándole a todo el mundo hasta llegar hasta el que menos tiene, que ya no tiene para nada directamente, y le terminamos de quitar a ese también. Nunca vas a ver que del sector empresario haya un gesto hacia esto. Vos le vas a quitar impuestos al sector empresario y se los vas a disminuir. Esto es lo que está planteando el gobierno. ¿Y qué imposición le ponen a cambio de eso? Porque no, así como le exigen a los trabajadores, como en Tierra del Fuego, que durante 2 años no reclamen salario para que les mantengan los puestos de trabajo, porque no les reclaman, no le exigen al sector empresario, si no van a pagar impuestos tienen que generar un crecimiento de la dotación de trabajadores del 10, del 15, no sé cuánto será el número. Claro. Pero a cambio de nada es. Cuando quitaron la retención a la soja, no hubo un boom de trabajadores que tomaran porque tenían mayor disponibilidad de dinero, no hubo un boom de inversiones tampoco, y mucho menos lo hubo en la baja de precios porque tenía una carga impositiva mayor. Al contrario, fue el año donde la inflación fue del 40%. Entonces acá son todas cosas gratis que se le dan al otro sector y que solo sirven para mejorar el nivel de rentabilidad del sector empresario, que se lo terminan mejorando a costa de la calidad de vida del pueblo argentino y particularmente los trabajadores y los jubilados. Tal cual. Sergio Palazzo, titular de la Asociación Bancaria, miembro de la Corriente Federal de los Trabajadores, como siempre, un gusto enorme hablar con vos. Igualmente para ustedes, les mando un cariño grande y gracias por la nota. No, gracias.